¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy bien, contenta de estar acá de nuevo. Bueno, sí, hoy vamos a reflexionar, vamos a aprender sobre la celiaquía. Uh-huh. El mes de mayo en Argentina es el mes de la celiaquía y precisamente el 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Celiaquía. Y todo se hace por algo, ¿viste? Los días se festejan por algo. En este caso es para hacerla visible, para favorecer el diagnóstico temprano y también para acompañar a la gente que tiene celiaquía en el día a día. Y bueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es la celiaquía? Bueno, tienen que saber que la celiaquía es una enfermedad crónica y es autoinmune. ¿Autoinmune qué significa? Autoinmune significa que el cuerpo, el propio sistema de defensa del cuerpo, confunde por error a células sanas de nuestro cuerpo como si fueran peligrosas y entonces las ataca. Uh-huh. Eso es una enfermedad autoinmune. Y en la enfermedad celíaca, los anticuerpos de los pacientes reaccionan contra el gluten que ingieren en la dieta. Y esto les produce inflamación y les produce daño en el intestino. ¿Y ustedes saben qué es el gluten? No. Bien. El gluten es una proteína. Ajá. Y es la principal proteína del trigo. También está en la cebada, también está en el centeno y a veces está en la avena cuando está contaminada por su procesamiento. Entonces, cuando vos ingerís gluten, el gluten se presenta en tu intestino. Entonces, como nuestro cuerpo va a reaccionar con él, lo transforma en peligroso y entonces lo lastima. ¿De qué manera lastima el gluten nuestro intestino? Nosotros tenemos vellosidades intestinales. Imagínense nuestra célula intestinal como una alfombra con flecos. La alfombra es la célula, los flecos son los pelitos que hacen que el alimento se absorba y así nosotros podemos pasarlo a la célula. Uh-huh. En la enfermedad celíaca, esos pelitos, el flequito de la alfombra, se atrofia, se lastima, no está, desaparece. Desaparece totalmente o parcialmente. Entonces, si nosotros perdemos esos pelitos, lo que sucede es que no podemos absorber los alimentos. Y entonces ahí empiezan los síntomas. Y los síntomas no están relacionados. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas son diversos porque no están relacionados solamente con el tubo digestivo. La diarrea es el síntoma más común. También la hinchazón abdominal, a veces provoca dolor. Y esta pérdida también provoca pérdida de nutrientes. Nosotros no podemos absorber nutrientes. ¿Por qué? Porque por la mala absorción. Pero la mitad de los casos diagnosticados no tiene síntomas. Ustedes hablaban recién de un deportista. Sí, de Djokovic. Sí, que le diagnosticaron la enfermedad celíaca a edad más tardía. Bueno, porque la mitad no tiene síntomas. O los síntomas están en otra parte que no sea el tubo digestivo. Por ejemplo, tienen anemia. ¿Por qué? Porque no pueden absorber el hierro. Pueden tener osteoporosis o osteopenia porque no pueden absorber el calcio y la vitamina D. También aftas bucales recurrentes, cansancio crónico, caída de cabello y también a edades más tempranas se puede presentar como retraso en el crecimiento, la pubertad tardía, a veces falta de ciclos menstruales, hasta incluso infertilidad. Y también síntomas neurológicos. La consulta tiene que ver con lo siguiente. Yo no recuerdo, quizás por desconocimiento absoluto, pero yo no recuerdo que existieran tantos casos de celiaquía. ¿Es porque no se lo conocía, porque no se lo estudiaba o simplemente porque no se hablaba de la existencia de la celiaquía hace algunos años? Siempre se conoció la enfermedad, siempre se conoció. Lo que pasa es que la divulgación, viste, todas estas cosas que hacemos, divulgación científica, prevención, la gente quizá va más al médico a hacerse exámenes de salud. Entonces, si vos de pronto, como no es un síntoma específico, vos vas con todo tu paquete al médico. Claro. Y entonces el médico es el que piensa si vos podés tener celiaquía o no. Entonces yo creo que la información, la prevención, las redes, yo creo que hicieron posible que se diagnostique más precozmente. Bien. Porque de verdad que el diagnóstico de la celiaquía, es prácticamente siempre el mismo. Claro. Entonces ya sabés qué es el gluten, ya sabés los síntomas y entonces ahora te voy a decir dónde está el gluten. Bien. Bueno, todos, la mayoría sabemos que está en el pan, en la pasta, en las galletitas, donde están las harinas de trigo, ¿no es cierto? Pero también lo podés encontrar en embutidos,
viste, por ejemplo, en los fiambres, chorizo, morcilla, picaditas, con salame. Siempre, viste, ahí es importante fijarse en las etiquetas. También puede estar en las sopas o en los caldos. Y otra cosa, a ver si ustedes la saben. ¿Ustedes saben que puede estar en los cosméticos? No. Mira, en la pasta dental, en los enjuagues bucales, todo lo que esté sobre la cara, ya sea... Pero, ¿y por cómo? Si es una proteína, ¿cómo porque llega en su preparación, muchas veces en sus excipientes, en su preparación, entra el gluten. Entonces, todo, y si vos, por ejemplo, te pones una crema facial o un labial, que es donde vos lo ingerís, porque una crema corporal no te produce un peligro de... Claro, una crema que te pases en la piel no pasa nada. No, pero sí las de la cara. Entonces, por eso hay que siempre, los enjuagues bucales y las pastas dentales. ¿Sabes que nunca me fijé? ¿Y dicen sin TAC? Sí. Todo tiene que estar rotulado. No, pero de esos productos jamás me fijé. No, claro. Bueno, seguramente lo vi. Te doy el ejemplo. El otro día atendí a una paciente con celiaquía que me dice, doctora, yo sigo teniendo síntomas. ¿Vos hacés la dieta libre de gluten? Sí, doctora. ¿Le prestaste atención al dentífrico, al enjuague bucal? ¿Sabe que no? Entonces, viste, ahí es importante que la gente lo sepa. Sí. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A ver. El diagnóstico se hace con un análisis de sangre, ¿no es cierto? El análisis de sangre te detecta los anticuerpos. También lo puedes hacer con una endoscopía digestiva alta, donde se toma una biopsia y se ve cómo está la vellosidad. Viste que te dije que hay atrofia de vellosidades. Entonces la biopsia te lo ve. Y en algunos casos test genéticos, no en todos. Bien. Nunca te tenés que autodiagnosticar y sacar el gluten por vos mismo. Siempre tenés que concurrir al médico. Además, es importante que cuando vos vas a hacerte el análisis de celiaquía, estés consumiendo gluten. Claro. Porque si vos vas sin nada de gluten, el análisis te puede dar falsamente, o la endoscopía puede darte falsamente negativo. Vos decías que podés no tener síntomas y ser celíaco. Sí. En ese caso, ¿en qué te afecta? Porque vos no, digamos, no sé si se entiende la pregunta, no tenés síntomas, no te sentís mal, no notas nada raro en tu organismo. Vos te referís a síntomas digestivos, claro, ¿es cierto? Sí. Bueno, pero muchas veces vienen las pacientes o los pacientes con anemia. Bueno, claro. Entonces son anemias que no están justificadas por otra causa. Claro, hay que investigar por ahí. Entonces tenés que investigar si tienen celiaquía. Así que, o qué sé yo, distintos tipos de mala absorción. O, por ejemplo, vos indicás pacientes que tienen déficit nutricionales, déficit de B12, déficit de vitamina D, déficit de lo que sea, que vos le aportás y eso no funciona, vos te pones a pensar que si no funciona es porque a lo mejor no lo está absorbiendo. Entonces, pensás en celiaquía. Claro. O sea que ante cualquiera de esas, el médico indica, es un test indicado, digamos, es un test indicado, habitualmente. No de manera rutinaria. General, no. El médico elabora su pensamiento médico, porque no todas las anemias son sinónimo de celiaquía. ¿Entendés? Entonces, el médico, cuando vos le vas con los síntomas, los elabora, los piensa y entonces te pide el estudio cuando lo considera necesario. Ahora, más allá de eso, ¿el gluten es una proteína necesaria? Imagino que sí, pero ¿necesaria, digamos, para el cuerpo o reduciendo cantidades? No, esto está buenísimo. Porque ahora te voy a contar cómo se trata. Bien. Entonces, el gluten no es necesario siempre. De hecho, todos los celíacos no tienen que consumirlo y viven bien, normalmente. El tratamiento, y esto hay que subrayarlo, es la dieta libre de gluten. Vos me habías dicho un poquito, no consumir tanto. Esto los pacientes con celiaquía lo tienen que subrayar, porque acá lo que les quiero remarcar es que la dieta implica evitar completamente cualquier alimento o sustancia que contenga gluten. No es suficiente un poquito, no como, bueno, el fin de semana como cualquier cosa y después en la semana empiezo. ¿Sabes por qué? Porque una mínima cantidad te puede causar daño. Y el daño me refiero a la mala absorción, no es poca cosa. Sí. Y todo lo que conlleva la mala absorción y las complicaciones que puede tener esta enfermedad a largo plazo si vos no cumplís con el tratamiento, con esta dieta libre de gluten. A largo plazo te puede producir tumores, por ejemplo, tumores digestivos, el linfoma, un tumor de colon.
¿Y para alguien que no es celíaco, es importante consumir o también estaría bueno? No, hay veces, eso también es muy... Estás bárbaro. No siempre el gluten, no siempre si vos tenés intolerancia al gluten sos celíaco. Muchas veces hay alergia a las proteínas de trigo o intolerancia al gluten sin ser celíaco. Entonces muchas veces se manifiestan síntomas. Aparte, los síntomas también se confunden con otras enfermedades, por ejemplo el SIBO, el síndrome de intestino irritable. Entonces están superpuestos los síntomas. Entonces no siempre sos celíaco. Así que es interesante tu pregunta. Entonces, bueno, recalcar de nuevo, la dieta es libre de gluten, ni un poquito, y todos los días de la semana. Eso es importante. Y además, no solamente, acá te traigo otro tema, no es solamente la dieta libre de gluten, sino también es importantísimo la preparación del alimento para subrayar la contaminación cruzada, porque muchas veces vos podés creer que quizás vas a un restaurante y si no toman las medidas necesarias porque te dicen gluten free, y si no toman las medidas necesarias para cocinar, si el alimento está contaminado con una mesada, con una licuadora, con un cuchillo o con otro alimento, vos estás consumiendo gluten sin darte cuenta. Por eso no es solo dieta libre de gluten, sino cómo vos preparás el alimento. Eso es muy importante. ¿Y a quién recomendamos estudiar? Bueno, todas las personas que tengan síntomas, ¿no? Síntomas digestivos, sobre todo, por supuesto, tienen que ir al médico a consultarle. También las personas que tienen enfermedades autoinmunes, otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, los pacientes con diabetes, los pacientes con enfermedades reumatológicas o con problemas en la tiroides, porque muchas veces otras enfermedades autoinmunes se relacionan con la enfermedad celíaca. Y además, cuando tenés familiares con enfermedad celíaca, sobre todo padres o hermanos, porque vos tenés que hacerte el estudio. Muy bien, ¿y la podemos prevenir? Bueno, en forma directa no. Claro. En forma directa no la podemos prevenir porque vos ya la traes con vos. Claro. Pero sí, si vos haces el diagnóstico temprano, podés evitar un montón de daño en tu intestino. ¿Se revierte esto? Bueno, no, porque el que ya es celíaco es celíaco. Listo. ¿No es cierto? Porque es una enfermedad autoinmune. Claro. Entonces, eso se va controlando. Sí, vos podés recuperar tu vellosidad intestinal cuando haces la dieta libre de gluten. Sí. Pero cuando volvés a comer gluten, vuelve todo a foja cero. Entonces, pero no es que se produce el daño y así queda, sino que hay posibilidades de recuperar, digamos. Sí, claro. Cuando se produce el daño, y vos, por eso es importante el diagnóstico temprano, porque el daño se produce, vos haces el tratamiento, entonces se repara la célula, entonces podés volver a absorber. Claro. O sea, absorbés bien cuando vos evitás el gluten. Y si lo volvés a comer, bueno, de pronto vuelve todo a foja cero. Y hay una ley, hay ley nacional de celiaquía, ¿sabían? Sí. Los pacientes tienen derecho a cobertura. En las prepagas, en las obras sociales, tienen derecho a una determinada cobertura porque los alimentos son caros, ¿viste? Sí, claro. Sí. Entonces, la ley establece esa cobertura económica. También la ley establece que todas las empresas tienen la obligatoriedad de rotular los productos sin TAC. Y también se está incorporando la ley a menúes aptos celíacos en comedores escolares y también en hospitales. Porque nosotros tenemos un desafío social con esta enfermedad, porque esto va más allá de eliminar el gluten de la dieta, que es como me alimento fuera de casa. Yo estoy seguro si donde yo voy a comer y dicen que es libre de gluten, no existe contaminación cruzada. Cuando voy a una fiesta, cuando comparto una comida con la familia, no siempre tenemos opciones seguras sin gluten. Y muchas veces la gente que cocina no comprende la importancia de evitar la contaminación cruzada. Claro. Por eso acá importante los que están escuchando, que cocinan para otras personas y que les toca cocinar libre de gluten, que tengan mucho respeto a la hora de cocinar, de no mezclar los utensilios y de evitar la contaminación cruzada, porque ahí está, no se ve, ¿viste? Claro. Sí. Entonces, ese es un desafío.
Y además el otro desafío es el costo económico elevado, que muchas familias tienen problemas, muchas familias no pueden comprar los productos sin gluten. Y también la inclusión escolar, la inclusión laboral, que además también esto produce un impacto emocional, ¿viste? En el paciente, porque a veces se siente con vergüenza, siente tristeza o también se siente frustración por no compartir lo mismo que comen los demás. Es cierto que hoy en día, es cierto que el costo también es elevado, pero bueno, por lo menos hay más opciones. Sí. En otros momentos era muy, muy restrictivo. Totalmente. Ahora hay muchísimas opciones en el país, porque fuera del país, viste, es infinita. Sí. Pero acá en el país hay muchas opciones de gluten free, por suerte. Sí, sí, claro. No solamente, viste, de las harinas, pero productos, los fiambres, los las quesos, golosinas, todo. las golosinas. Así que la verdad que eso se está pudiendo lograr. Así que bueno, yo quiero decirles que si tienen síntomas, si tienen familiares que tengan esta enfermedad, cuando podés hacer el diagnóstico precoz, eso te cambia la calidad de vida. Y hacer este diagnóstico es muy importante. Y cuando tenés celiaquía es muy importante que estés acompañado por un equipo. Tu equipo médico está constituido por el médico clínico, el gastroenterólogo, médicos nutricionistas especializados. Así que bueno, hay que informarse, chicos, porque cuidarnos y cuidar a los que tenemos al lado nos viene muy bien para tener una buena salud. Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias, Pau. Bueno, a ustedes, chicos. Nos vemos dentro de poquito. Nos vemos.